Bueno, buenas noches para todas. Bienvenidas, módulo 12, conservación y manipulación de alimentos. Este pues es un módulo muy importante y muy especial porque es el complemento del módulo de nutrición. Entonces como que acá se compaginan, creando como los saberes más amplios y dirigidos pues a todos, no simplemente a la alimentación, sino a la manipulación de alimentos. Además que nosotros como por ser maestras de preescolar, seamos maestras o técnicas, nos exigen en muchos lugares este curso estarlo como renovando anualmente. Entonces, como para que tengan en cuenta eso, que ustedes salen con este módulo ya terminado y pues les va a servir como validación del curso de manipulación de alimentos pues por un año, según donde se vayan a presentar a trabajar y según lo que les pida. Entonces, sin más preámbulo, vamos a mirar acá un poquito de qué se trata. Simplemente pues de desarrollar esas destrezas, habilidades que nos permitan tener como las medidas al alcance del manipulador de alimentos, en donde vamos a conocer un poquito el estado de los alimentos, la calidad, la salubridad y garantizar pues el proceso de la salud de nuestros niños y nuestras niñas. ¿Por qué lo hacemos nosotras? Porque nosotras sí o sí vamos a manipular alimentos en nuestro jardín donde trabajemos, sea porque los niños lleven su lonchera y simplemente estemos ayudando a destapar, o sea porque el jardín o el lugar donde estamos como brindando nuestro conocimiento y nuestro servicio tenga ese espacio de comedor donde ellos dan como los alimentos. Entonces, esa es la idea pues de este módulo. Bueno, acá tenemos la guía que ustedes ya la conocen y aquí más abajito tenemos como los temas a trabajar. Entonces, salud y alimentación, vamos a el tema de clasificación de alimentos, es decir, vamos a trabajarlo así como superficial porque pues ese ya lo vimos en nutrición y alimentación, pero sí vamos a dar así como una pasadita. Vamos a ver control de calidad de los alimentos, higiene personal, hábitos de higiene del manipulador de alimentos, medidas de protección, limpieza y desinfección, manejo de residuos sólidos y líquidos, manejo y conservación del agua. Bueno, y otros temitas que no están acá, pero que son importantes y que yo voy a ir poniendo en nuestro módulo. Entonces, esa es la idea como de este. Vamos a iniciar entonces para que nos rinda un poquito. ¿A ustedes ya les activaron el módulo o no se los han activado? Como eso se demora. No me lo han activado, pero es que no he pagado, profe. Hoy iba a pagar, pero no sé qué pasó con mi cuenta y no me deja cancelar. Me toca intentarlo mañana. Ah, bueno. Profe, yo ya cancelé el lunes y nada, todavía no me han activado. Mañana le escribo al director a ver si se apura. Sí, porque en la plataforma, en el módulo, veo poquiticas. En el módulo veo poquiticas. Bueno, igual ya casi vamos a terminar, más que ustedes se gradúan en diciembre. Entonces yo creo que como echarle la última fuercita y ya, espérenle el pencil que yo tengo.
Gracias. En el pencil que yo tengo, estamos en el 12. Bueno, seguiría como primeros auxilios, derecho de niños y niñas, participación, familia y comunidad y seminario. O sea, ya están como a un pasito. Entonces, vamos a iniciar aquí. Espérenme que estoy devolviendo. Listo. Bueno, entonces en esta primera parte de nuestro curso de conservación y manipulación de alimentos, vamos a hablar un poquito de los fundamentos y de la normativa como para comprender todo. Entonces vamos a dedicar como nuestra semana 1 a eso. Buenas noches. Entonces, lo primero es como que conozcamos el lenguaje a desarrollar durante este proceso de manipulación de alimentos. Y la primera palabrita que vamos a aprender hoy, que se nos va a tener que quedar grabada por siempre, es inocuidad. Entonces, inocuidad pues simplemente es ese conjunto de condiciones y medidas necesarias para garantizar que un alimento no cause daño al consumidor. En este caso, que el alimento no cause daño a nuestros niños y a nuestras niñas. Que no cause daño cuando se prepare, ni cuando se procese, ni cuando se transporte, ni cuando se almacene y mucho menos cuando se consume. Entonces, siempre que se respete su uso previsto, implica que los alimentos deben estar libres de contaminantes físicos, químicos, biológicos y digamos, ya que esto puede afectar pues la salud humana. Inocuidad no significa calidad nutricional de un alimento, no significa que el alimento sea nutritivo, ¿sí? Inocuidad entonces es como las medidas necesarias para garantizar que el alimento esté en buen estado y no nos vaya a causar daño. Entonces eso es inocuidad. Vamos a mirar un video correspondiente a inocuidad que nos va como a graficar mejor lo que les estoy diciendo. Entonces, espérenme pausa acá. Perdón. ¿Listo? ¿Presentación? Sí, espérame. Y aquí, cuando salga esta presentación, aquí, ya se le da clic al video, a ese video que sale ahí. Esperamos que lo deje presentar. A nuestro alrededor, en nuestra casa y cerca de los alimentos que comemos, viven unas criaturas misteriosas, diminutas y con mucha energía. Son mucho más pequeñas. Estos son microorganismos, seres vivos muy pequeños. Hay 3 tipos diferentes de microorganismos. Los buenos ayudan a producir alimentos y bebidas, como queso y yogur,
o carnes y verduras fermentadas. Hay otros microorganismos que son molestos. Son los malos. Hacen que los alimentos en mal estado huelan mal, tengan un sabor desagradable y se pongan feos. Pero normalmente no provocan enfermedades. El tercer tipo de microorganismos es el que debe asustarnos. No hacen que los alimentos huelan mal, ni que se pongan feos. Pero son muy peligrosos. Y es necesario tener cuidado con ellos. Se llaman microorganismos patógenos y pueden provocar enfermedades graves, como dolores de barriga, vómitos, diarrea, fiebre e incluso la muerte. Son astutos, invisibles y peligrosos. Estos seres diminutos son muy prolíficos. Para reproducirse necesitan alimentos, agua, tiempo y calor. Se multiplican muy rápidamente. Por suerte, aunque parezcan fuertes y asusten, estos microorganismos se pueden evitar y son vulnerables. Solo basta seguir 5 reglas sencillas, 5 comportamientos clave para librarse de ellos. Protéjanse y protejan a su familia de las enfermedades que pueden contraerse en el hogar. Es fácil aplicar las reglas. Estas son las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Mantener la limpieza para evitar la contaminación. Separar alimentos crudos y cocinados para que no se contaminen entre sí. Cocinar completamente los alimentos para matar los microorganismos. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, calor o frío, para que las bacterias no proliferen. Usar agua y materias primas seguras para evitar la contaminación. Los productores de alimentos son los principales responsables de que los alimentos que compramos sean seguros, pero es posible protegernos y proteger a nuestra familia de las enfermedades contraídas en el hogar con las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Aplíquenlas. Es mucho lo que se puede hacer. Deja de compartir y ahorita te digo que compartir. Listo, entonces, ¿qué opinan del video? ¿Qué les llamó la atención? Pues que muchas veces, digamos, en la casa, pues uno no tiene como digamos, la precaución o de pronto como el conocimiento, más que todo es como el conocimiento, digamos, de todos los procesos que se deben realizar, pues dependiendo del tipo de alimentos. Y todos los alimentos tienen una como su manera de higiene, su manera de refrigeración. Muchas veces de pronto no lo hacemos un poco porque de pronto no tenemos el conocimiento, otro poco porque de pronto a uno se le cree que con solo abrir la llave y colocar un ejemplo, la fruta ahí a la llave y ya quedó bien lavada, quedó bien desinfectada, sin saber uno desde el momento de su producción, de su cosecha, del traslado de los productos, toda la contaminación y pues gérmenes, bacterias, como lo mostraba el video, pues que estas pueden traer. Entonces uno muchas veces coge y, ejemplo, la manzana. Llegó y, bueno, por lo menos pues mi hija me toca pelarla, pero pues uno...
Sí, mi amor. Pero entonces digo, muchas veces uno lleva y coge la manzana y pone ahí en la chorrita del agua y ya quedó lavada, quedó desinfectada. Y pues viendo el video y viendo todo esto, pues no está haciendo uno lo correcto. Y así pasa con muchos alimentos, igual con las carnes, con el pescado, con todo, tiene su proceso de desinfección, su proceso de congelar todo. Entonces, pues me parece muy interesante y pues esto lo podemos aplicar pues para la vida diaria de uno y así evitar de pronto muchas enfermedades tanto en nuestros hijos como pues también uno como adulto también pues va a adquirir todas esas bacterias donde uno no haga todo el proceso como debe ser. Gracias, Francis. Sí, así es. O sea, nos sirve como para darnos cuenta cuál sería el proceso de cada alimento. Además que uno no, nadie le ha enseñado sobre eso y como que uno no ve la necesidad porque no conoce el trasfondo de las cosas. Pero ya conociendo el trasfondo y mirando que uno mismo puede enfermar a sus hijos, a su esposo, hasta uno mismo, o pues ya uno le toca como ponerse Tiene colgón en las manos, no moleste, las siéntese ahí pilas. que si no la bajo y se vuela de aquí. Ya le toca a uno entonces como ponerse las pilas con eso. ¿Qué más les iba a decir frente a el video? Bueno, ¿quién más quiere comentar mientras me apuro? ¿Alguien más? A veces de pronto a uno le duele el estómago y uno dice, pero ¿por qué me duele el estómago si yo no comí nada raro? O de pronto los niños pequeñitos les dan diarrea, les da vómito, les dan virosis y uno dice, pero ¿por qué? Y pues todo tiene un sentido y todo tiene como su proceder. Bueno, entonces continuamos aquí. Entonces ya sabemos que la inocuidad es como las condiciones inmediatas necesarias para garantizar esos alimentos. Entonces vamos a mirar cuáles son, ay, acá me faltó ponerle el título, cuáles son como esos contaminantes reales que podemos encontrar, o sea, cuando no hay. Dime, Joana. Profe, entonces yo siempre he tenido la duda porque, por ejemplo, a mí me pasó una vez, yo hice un almuerzo y mi familia comió y de eso solamente dos nos enfermamos y el resto no. Ok, eso ya va como en el tipo de organismo. Entonces hay organismos más delicados, ¿sí? Y hay otros que son como más fuertes. Hay personas de pronto que solo pueden tomar la leche deslactosada, que de pronto cualquier bebida sí les infla el estómago, que si hay, conozco personas que si comen cilantro les da sueño o les da hipo, que les da náuseas, que les da mareo, entonces es según como el tipo de organismo y el tipo de metabolismo. O a veces se enferma primero uno y a los 5 días se enferma el otro y uno dice, pero entonces no fue la comida, porque no le hace daño ya. O sea, a mí me hizo daño ya, pero a mi hijo hace 5 días, entonces no es la comida. Resulta que a veces un metabolismo es más lento y por eso ocurre que de pronto comieron lo mismo, pero uno se enferme hoy miércoles y el otro se enferme por allá dentro de 8 días, por el tipo de metabolismo, por el tipo como ¿cómo se llama eso? Como las defensas que uno tiene, sistema inmunológico, por el tipo de sistema inmunológico, también por el tipo de como sistema digestivo, de la manera como él procesa. Entonces depende de muchas cosas. ¿Y te enfermaste tú y quién más?
Nos enfermamos mi mamá y yo, y los otros no. Y yo también veo que eso ocurre muchas veces con los niños en guardería, que se enferman, un viajado y otros no, o al contrario. Sí, sí, eso ocurre mucho. Bueno, ahí ya se entra como a mirar otros factores cuando son en los jardines, porque pues ellos van a, si el jardín da la alimentación, pues es por la alimentación nueva. Si de pronto el niño no lo sacan casi, pues es porque está adquiriendo como esas defensas y como esa afronte a los virus. Bueno, son por varias cosas. Pero de pronto tu mamá y tú te enfermaste porque son más delicadas. De pronto tu hijo que es más chiquito o tu hija de pronto no se enfermaron porque su metabolismo es como más rápido, porque tienen como su sistema más nuevo. En cambio uno como que ahora tiene los mil males. Bueno, gracias Joana. Entonces vamos a mirar cómo, cuáles son esas contaminaciones reales que podemos encontrar cuando no, el alimento no es inocuo, ¿sí? Entonces, la primera es objetos extraños en los alimentos, la que está ahí de amarillito. Entonces, se ha reportado en varias ocasiones, en varios restaurantes, en varios lugares, que de pronto en el pollo les aparezca pedacitos como de alambre de la esponja, que les aparezca de pronto un pedacito de vidrio, que les aparezca de pronto una mosquita ahí muerta, ¿sí? O en el pan también, que se evidencia como un poquito de moho, que ustedes saben que el moho es un hongo, que es a veces en las ensaladas que no lavan bien, como esas babosas, también se han aparecido por ahí. Entonces esos objetos extraños, pues que nos dicen que el alimento no ha sido procesado con esa inocuidad. Ese es el primero. El segundo contaminante nos lleva a que adquiramos brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, como la salmonela, ¿sí? Venga, les muestro acá. Bueno, la primera, esa moradita, se llama salmonela. Esa la encontramos casi siempre en los huevos y en el pollo. Esa salmonela es una bacteria que vive en el intestino de los seres humanos y en el intestino de los animales, ya que tenemos esa sangre caliente, pues ahí se mete. El lío es cuando adquirimos como una infección que viene de otro lugar. Entonces, digamos, cuando uno come los huevos crudos, los huevos poco cocidos, entonces ahí está la bacteria como en su máximo esplendor y al comerlo pues se le pega a uno. Cuando de pronto uno come pollo, carne o res contaminados, también. Entonces puede que yo ponga la carne a descongelar hoy y dure todo el día descongelando. Entonces resulta que la luz, el aire y el calor lo que hace es promover más esta bacteria, esta salmonella. Y cuando frito la carne a temperatura alta, pues la bacteria se va a morir, ¿no? Pero si yo me como la carne como 3/4, pues la bacteria va a quedar ahí pues casi viva y pues ese es el problema, que me va a quedar ahí y me va a enfermar. O cuando tomamos leches o bebidas lácteas sin pasteurizar. Recuerden que pasteurizar es cuando se calienta la bebida, la leche, bueno, el lácteo a una temperatura alta, pero tiene que ser una temperatura específica, que esto lo hacen las empresas productoras
y se calienta a esa temperatura así para matar las bacterias. Entonces, pues antes había más lío como ese tipo de enfermedades porque no existía eso de pasteurizado. Por eso cuando íbamos a hervir la leche decían toca dejarla hervir 3 veces, 4 veces para tener como esa conciencia de que la bacteria sí está bien muerta. También la encontramos en verduras o frutas contaminadas por aguas sucias. De pronto acá voy a lo que dice un poquito Franci, que nosotros no sabemos cuál fue el proceso de recolección de los alimentos que vamos a comer. Entonces muchas veces cogemos las manzanas y no las lavamos, cogemos las fresas, tampoco se le hace como la limpieza adecuada porque pues nadie nos ha enseñado y no sabemos. Entonces es ahí cuando encontramos a esta señora salmonela en las frutas, en las carnes, en el huevo, en el pollo. Si consumo algo y bueno, y me da la bacteria, ¿qué me da? Entonces me da fiebre, me da vómito, me da dolor abdominal. Más o menos ese dolor va a ser de 6 horas a 72 horas luego de haber consumido el alimento. Y me da lo que llamamos gastroenteritis. Entonces, vayan ahí como tomando nota de eso. Nuestra siguiente bacteria, me voy a pasar para este lado, y esa es la E. coli. E. coli también se encuentra en los intestinos de los seres humanos y de los animales, pero la mayoría que se encuentran en esos intestinos son cepas inofensivas, ¿sí? No causan daño porque pues nosotros siempre la tenemos ahí, pero si llegamos a adquirir una de esas cepas patógenas, o sea, de las que están infectadas, que enferman al ser humano, es porque pues o consumimos un alimento contaminado, sea por heces de animales, principalmente del ganado vacuno, o, entonces bueno, esas se transmiten más que todo así por las heces del ganado vacuno, más que todo. Entonces, o de pronto yo voy a la granja, voy, no sé, y me da por tocar el animalito que tiene esta bacteria y luego me paso las manos por la boca, entonces ya inmediatamente pues quedo infectada con ese E. coli. Entonces también se evidencia cuando se hace como un mal manejo del lavado de los alimentos, porque pues a veces, como es el campo, entonces digamos, los alimentos a veces caen de los árboles al suelo, pasa la vaquita y se hace popó por ahí, los campesinos recogen eso y le hacen como una limpieza, pero no tan profunda, llegan a nosotros y nosotros pues le hacemos también una limpieza, pero solo con agüita de la llave y ya. Y entonces eso es lo que nos va a enfermar. Causas graves que conocemos por esta bacteria E. coli. Entonces si se llega a ingerir, pues va a provocar lo mismo, diarrea, cólicos o así en casos severos, insuficiencia renal. Entonces, dense en cuenta que las cosas son así. Y creo que a todas alguna vez nos ha dado cosas así. Y es por lo mismo, por la adquisición de estas bacterias, pero pues nosotras, lejos de imaginarnos de qué fue, cómo fue, a qué horas. Entonces, eso es algo pero terrible. Una vez, por ejemplo, nos fuimos con mi esposo a comer lechona. Acá en Bogotá hay un lugar donde solo cosas de lechona, muchas. Y nosotros como que entramos a cualquiera, sin preguntar, sí, a cualquiera. Pero eso nos hizo un daño horrible, o sea, eran esos cólicos, era como sudando así frío, ese sudor frío,
esas cólicos, esas ganas de vomitar, esa diarrea y todo por pues la lechona. Ustedes saben que se prepara con cerdo y que el cerdo es una de las carnes más contaminadas y más delicadas. Entonces, por eso les digo, en algún momento hemos tenido estas señoritas ahí en nuestro organismo. Bueno, y la de aquí de la mitad, que tiene así esas patas que son hasta, son feas, se llama listeria, ¿sí? También es una bacteria que causa pues infección. El peligro de esa listeria es que ella se reproduce así solita y se puede multiplicar. Entonces ya no voy a tener una, sino voy a tener a la familia. Entonces también tiene un poder esa bacteria y es que en el refrigerador a una temperatura alta también se reproduce. A veces cuando es mucho calor y es mucho frío, pues se logra matar las bacterias, sea por frío o por calor. Pero la señora Listeria, si no, ella aguanta esas temperaturas fuertes. Entonces, ¿en dónde la encontramos? En los quesos blandos que no han sido pasteurizados. Acuérdense que la pasteurización es cuando se pone en temperatura alta considerable para matar las bacterias. En productos lácteos crudos, de pronto cuando hay tipos de leche así como de gama baja que no se herven, entonces ahí encontramos la listeria. En productos cárnicos listos para el consumo, los productos cárnicos pues son los derivados de la carne. Aquí también entran los embutidos, los jamones, las mortadelas, las salchichas, todo esto que están listos para el consumo y que a veces uno le pega el mordisquito y está crudo, pues hace mucho daño. Y el pescado ahumado cuando se refrigera. ¿Qué nos da? Nos da un dolor de cabeza muy fuerte, acá una tensión en el cuello, como una rigidez, pues nos da fiebre y diarrea. Entonces, des en cuenta que esas son como las más llamativas que encontramos. Y me devuelvo para acá, para nuestra diapositiva anterior. Y acá estábamos hablando de los contaminantes y el otro contaminante pues va a influir en el retiro de productos. Entonces ese retiro de productos se refiere a que por la contaminación en cuanto a insectos, a plásticos, a trozo de guantes o alambres, pues se va a retirar el producto a veces de como de la comercialización, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahí. ¿Alguien quiere hacer alguna referencia? Vamos bien, ¿qué les ha parecido hasta ahí? ¿Claro? ¿Conocían las bacterias? ¿No las conocían? ¿Han estado enfermas de diarrea, vómito, fiebre, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, cólicos? Pues yo creo que muchas veces de pronto sí hemos estado de pronto enfermos, pero pues tal vez ni por la mente se nos pasa de que puede ser alguna bacteria de esas. Y pues sí las habíamos, por lo menos yo las había escuchado nombrar, pero pues tampoco sabía qué causas podían traernos, qué enfermedades. Entonces, pues muchas veces de pronto sí con dolores de estómago, diarrea, vómito y eso, pero pues ahí sí no, de pronto no era por esas bacterias, pero no teníamos el conocimiento. Gracias, Franci, por tu participación. Luisa. Bueno, hola a todas. Profe, pues con esto uno cada vez trata de tener un poquito más de conciencia con la alimentación.
sobre todo en la comida de la calle y la comida rápida. Es tan rica, pero a la vez hace un daño. Entonces, sí, de pronto a veces posibles experiencias como la que usted contaba, lo hace ser de pronto un poquito uno más prevenido, porque realmente uno no sabe a qué condiciones y la forma de la preparación de esos alimentos y a lo que uno puede estar expuesto por las malas prácticas de asepsia y todas esas cosas. Y la contaminación cruzada que es tan fácil. Puedes tener buenas prácticas, puedes servir en recipientes probablemente limpios, pero el hecho de un ambiente contaminado, un estornudo, unas manos sucias, en lo que usted denominaba dentro de la inocuidad, la parte del transporte, la parte de la distribución, ya ahí se rompe ya también como ese ciclo y fácilmente se produce esa contaminación cruzada que, que hace mucho daño. Entonces uno no sabe realmente eh, eh, quién preparó ese alimento, cómo lo preparó. Y es tremendo, porque incluso uno ha visto casos, por ejemplo, de que una persona cortó una piña y la sangre de esa persona incluso estaba contaminada y le hizo daño a una persona. Eh, Hubo en Barranquilla pasó un caso también, los niños a las afueras compran muchas cosas, que el mango, que el cuchillo, con que pelan ese mango el señor, que no hace, o la señora, que no hace con ese cuchillo, cómo lo limpia con la misma vez con un trapo sucio, cómo cogen todo eso con las mismas manos con las que cogen el dinero. Un señor con las tijeras con que cortaba el bonais, ese caso incluso fue muy famoso, la niña le dio esa enfermedad llamada gonorrea, porque el señor también utilizaba esas tijeras para otras cosas. Entonces de ahí fue que se sacó ese envoltorio para el bonais, donde ya vienen y rasgan y sí sacan el producto, ese refresco. Entonces, la verdad yo no empieza a pensarla mucho a la hora de, 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 de consumir incluso en la calle. Y sobre todo que los niños, hablando ya de niños, los niños pues también son más delicaditos también. Apenas están creciendo, adquiriendo también su sistema inmunológico, el sistema en su estómago de desarrollo de muchas cosas, entonces es una parte complicada, pero a veces, aun cuando incluso pueden, ay, sí, está manejando bien los alimentos por ponerse guantes, incluso la persona puede tener sus manos protegidas, pero con esos guantes está cogiendo de todo a la vez. Entonces, cosas que lo ponen a uno mucho como a pensar también, pero Gracias, sí, sí, uno lo pone a pensar todo esto y pues uno no se imagina como qué tan peligroso puede ser y uno a veces ve las noticias y dice, pero ¿cómo? Bueno, ahorita vamos a ver lo de las noticias. Angie, Ay, perdón, es que no me activaba el micrófono. Buenas noches, compañeras. Profe, yo creo que es verdad. Todos alguna vez en la vida hemos sufrido de alguna gastroenteritis. Y yo creo que la mayoría es por eso, por comer fuera de casa. Lo que está diciendo mi compañera es totalmente cierto. Creo que es Luisa, de que uno se antoja mucho de lo que va mirando y uno no sabe cómo lo manipulan y pues el hecho de que están cogiendo con la misma mano que cocinan el dinero, cosas así, o tal vez el aceite que usan es un aceite que lleva un mes y no se ha cambiado y uno no sabe. Entonces es verdad. Y todo, yo creo que todas en algún momento de la vida hemos pasado por una gastroenteritis. sí, y eso es duro porque esos son unos retorcijones y un dolor y una cosa pero terrible que uno no quiere comer nada, no. Es súper, súper duro esas enfermedades.
Y si ustedes ven, o sea, pues más a los niños pequeñitos, porque pues su organismo hasta ahora se está como formando, adquiriendo como esas defensas. Hay unos niños que son muy fuertes, pero hay otros que de verdad que lo coge una enfermedad, luego la otra, y uno dice, pero Dios mío. Bueno, entonces seguimos aquí con... Bueno, vamos entonces, ya como sabemos que es la inocuidad, que es ese conjunto de, digamos, técnicas o estrategias que va a ayudar a que ese alimento sea pleno para el consumo, vamos ahora a ver como lo contrario, la mala inocuidad. Y vamos a hablar un poquito de casos que conozcamos de esa mala inocuidad. Entonces, voy a presentar, aunque hay muchos casos, pero entonces voy a presentarles este caso que ocurrió en Estados Unidos y acá vamos a ver la bacteria E. coli, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Bueno, presten mucha atención y ahorita vamos a hacer un ejercicio como similar a este. Entonces, espérenme y comparto. El otro. Ese. Y toca que lo agrandecito. Mi amor. El aumento de casos de infección por E. coli en Estados Unidos ha encendido alarmas de salud pública. Hasta la fecha se han registrado 104 casos vinculados al consumo de hamburguesas en McDonald's. Te explicamos las claves de este brote y cómo afecta a la población. La Organización Mundial de la Salud define E. coli de la siguiente manera. Escherichia coli, E. coli, es una bacteria que se encuentra normalmente en el intestino del ser humano y de los animales de sangre caliente. La mayoría de las cepas de E. coli son inofensivas. Sin embargo, algunas de ellas, como E. coli, productora de toxina Shiga, pueden causar graves enfermedades a través de los alimentos. La OMS resalta la importancia de prevenir la contaminación alimentaria, especialmente en productos de origen animal, para reducir el riesgo de infección. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos determinaron que los casos de E. coli estaban relacionados con el consumo de hamburguesas vendidas en distintas localidades de la famosa cadena McDonald's. Las cebollas fileteadas servidas en las hamburguesas Quarter Pounder fueron identificadas como la posible fuente del brote según los CDC. Taylor Farms, una compañía agrícola con sede en California, productora de las cebollas utilizadas por McDonald's, las retiró del mercado. McDonald's ha respondido deteniendo temporalmente la venta de ciertos productos en las áreas afectadas y revisando sus protocolos de seguridad alimentaria. Este brote, según expertos, destaca la importancia de los controles en la cadena de suministro de alimentos para proteger la salud pública. La bacteria involucrada en este brote es responsable de aproximadamente 74,000 infecciones cada año en Estados Unidos, resultando en más de 2,000 hospitalizaciones y 61 muertes según los CDC. Para reducir el riesgo de contagio, la Organización Mundial de la Salud aconseja cocinar la carne a temperaturas seguras y evitar la contaminación cruzada en las cocinas. Además, prácticas como el lavado de manos después de manipular carne cruda y la desinfección de superficies de preparación son esenciales para prevenir infecciones. Por su parte, los CDC recomiendan a los consumidores en Estados Unidos que se mantengan alertas ante cualquier síntoma y busquen atención médica inmediata si presentan signos de infección tras consumir productos de las áreas afectadas. Este brote también plantea interrogantes sobre la regulación y seguridad en la industria de la comida rápida. Los casos de E. coli pueden afectar no solo la salud pública, sino también la reputación de marcas tan conocidas como McDonald's.
La industria alimentaria se enfrenta ahora a la necesidad de fortalecer sus controles para evitar este tipo de incidentes. El brote de E. coli vinculado a McDonald's ha generado preocupación en Estados Unidos, subrayando la necesidad de fortalecer las prácticas de seguridad alimentaria en la industria de comida rápida. Para más información sobre cuestiones de actualidad, síguenos en nuestras redes sociales en @Voz de América. Listo, mi amor. Bueno, entonces ahí, pues todas conocemos McDonald's y pues eso fue lo que ocurrió en Estados Unidos, simplemente por la cebolla. Entonces, si se dieron cuenta, era como más hacia la producción de la cebolla y luego pues al uso, ¿no? Y a la manipulación de ella. Decía que muchas de esas enfermedades puede producir la muerte y pues nos daban una cifra y uno dice, pero ¿cómo? Pues resulta que generalmente ese proceso de contaminación, de adquisición del virus, pues se empieza con esa infección gastrointestinal, que es la causada por la bacteria, ¿sí? Luego, esa toxina pues va a dañar los vasos sanguíneos de nosotros y va a provocar la formación de pequeños como coágulos, ¿sí? A su vez, van a empezar a dañar los glóbulos rojos y las plaquetas y van a obstruir ese flujo de sangre a los riñones. Entonces, ahí pues se va, ustedes saben que los riñones, que es una parte fundamental de nuestro organismo, porque es prácticamente que ayuda a que nuestros cerebros, perdón, a que nuestro organismo se vaya así como sanando, ¿sí? Entonces, es por eso que puede causar la muerte. Entonces, ya después de todo ese recorrido que les dije, se va a evidenciar en el paciente anemia hemolítica, que es la destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, ahí el paciente va a estar pálido, va a estar débil, va a estar con cansancio. Va a causar también trombocitopenia, que es la disminución del número de plaquetas. Las plaquetas pues son esas células que ayudan a la coagulación de la sangre y pues eso puede pues ocasionar a la aparición de moretones o sangrado inusual. Entonces también. Y pues causa la insuficiencia renal, pues que es el daño severo ya de los riñones, que son los que filtran adecuadamente pues los desechos de la sangre. Y esa sería como la complicación más grave que puede llevar a la muerte. Entonces, por una simple hamburguesa, por una simple bacteria, pues ha ocurrido eso. Entonces, ¿cuál es la idea ahorita? Les voy a dar 10 minuticos para que consultemos, busquemos una noticia donde se evidencie la mala inocuidad, así como yo les traje esta de McDonald's, hay muchas más. Entonces, simplemente es como buscar noticias donde se presente una mala inocuidad y contarnos de qué se trata, de qué empresa era, en dónde fue, ¿sí? Bueno, a una amiga le pasó otra cosa. Ella compró fue unos brownies de Bimbo y resulta que el brownie cuando ella lo destapó estaba como blanquito. Pues si está blanquito es porque tiene un hongo. Ella alcanzó a darse cuenta, entonces lo que ella hizo fue llamar a Bimbo a hacer el reclamo. Yo no sabía y Bimbo es una empresa mexicana. Claro, cuando ella cogió y llamó, pues ellos como que envíanos la evidencia, envíanos el lote, envíanos como todos los datos para ponerse como las pilas con el producto, pero también la compensó como para que ella no se fuera a pedir a hacer una demanda. Entonces, le dijo que iba a ir, que tuviera como el producto ahí, que ellos iban a enviar a alguien para que fuera por ese producto y poderle hacer pruebas al producto. Le dio a ella como la tranquilidad y le llevaron así una súper ancheta grandísima con productos Bimbo, que no tuvieran obviamente hongo.
pero entonces des en cuenta. O sea, ellos, terrible para ellos donde eso se propague, donde ella liberado por ir a contar y a mostrar lo que está saliendo en los productos. Entonces, ese es como un ejemplo que les doy de una amiga cercana. Entonces, vamos a usar 10 minuticos buscando una noticia y ahorita la compartimos. ¿Listo? Creo que ese silencio es un sí. Entonces nos vemos a las 8:11. Voy a detener la grabación mientras tanto. Gracias por las manitos arriba. Y voy a apagar la cámara, pero igual acá estoy. Bueno, ¿listo? ¿Quién quiere entonces compartir? Listo. ¿Encontraron la noticia? Profe, yo. Adelante, Joana, gracias. Bueno, hace poco sucedió acá en Medellín, en la clínica de la 80, una niña que estaba pues hospitalizada porque tenía una bacteria. Entonces a la niña le llevaron pues al cuarto el alimento y resulta que en el plato pues que le llevaron la carne era pollo y el pollo de por sí es muy blandito, ¿cierto? Entonces la niña empezó a masticar y masticaba, le decía al papá que había algo en el pollo muy duro que no partía con los dientes. Y miraron, pues, la niña sacó lo del que tenía en la boca y miraron y era un pedazo de trapo, como tal. Entonces, en vista de esto, pues el papá puso la denuncia y revisaron porque no era directamente la clínica donde se hacían los alimentos, sino que era un prestador de servicio. Y fueron pues a esta parte donde se prestaba el servicio y efectivamente la parte de la cocina no estaba pues como en las condiciones que debían estar. Entonces, pues gracias a Dios no pasó pues a mayor esto, pero a las personas, a esta gente les hicieron, o sea, como remodelar pues y organizar toda la parte estructural como tal de la cocina, porque de por sí estaba como muy deteriorada y todo, pues dice la secretaria de salud cuando hicieron pues como la revisión. Ya. Tenía que, disculpe que no entendí, nena. Un pedazo de trapo. Profe, a mí, por ejemplo, me pasó cuando yo estaba en embarazo que siempre la doctora, lo primero que me dijo cuando yo empecé el control era que nunca comiera en la calle ensaladas. Me dice, está bien, pues uno no se puede comer, uno no puede pues dejar de decir no voy a comer en la calle, ¿cierto? Y somos conscientes de que no se manejan pues las mejores técnicas, así sea en un restaurante, profe, no es porque sea una comida callejera, sino que en un restaurante también se ven cosas muy malucas. Y ella me decía, no, durante todo el proceso del embarazo, no me vaya a comer en la calle, o sea, fuera de su casa. No me vaya a comer ensaladas. Coma lo que desee comer en el restaurante o lo que sea, pero no me vaya a comer las ensaladas. Entonces yo durante mis 2 embarazos prácticamente yo no comí las ensaladas, profe, en la calle. Y a mí me quedó como eso.
A mí me quedó como eso y yo, o sea, yo en ninguna parte así en un restaurante me como la ensalada. De verdad que no. Y aparte de eso, me pasó en un restaurante de un conocido. Ay, venga, para que conozca, no sé qué, no sé cuántas, y preciso, me sirvieron la ensalada. Y cuando le meto yo el tenedor a sacar la ensalada, una larva en la ensalada de lechuga, profe. Entonces, mire que, porque es que normalmente, profe, en los restaurantes, ¿qué hacen con el repollo? No es como uno en la casa que yo personalmente cojo y saco hojita por hojita y la voy picando y la lavo y la echo en limón y vinagre y no sé qué. No, en el restaurante cogen y parten el repollo a la mitad y dicen a rallarlo y todo lo que el repollo tenga por dentro, porque de por sí el repollo es algo que se va encocando, es hacia arriba, va cerrando sus hojas igual que la lechuga hacia arriba, todo animalito que se mete ahí se queda atrapado. Entonces, en los restaurantes lo que hacen es que cogen el repollo o la lechuga a la mitad y también para que lleve, échele cuchillo parejo o rallador. Entonces ahí le rayan a uno de todo, profe. Ay, no, yo le cogí mucho miedo, profe, y mucho fastidio a comer ensalada en la calle, vea, profe, así sea un restaurante que usted diga, ay, no, qué tan lindo, pues no, aquí no pasa nada. No, profe, yo no soy capaz. Bueno, ahí les comparto mi experiencia y la noticia de la muchachita. Gracias. Sí, es que las ensaladas, primero lo que tú dices, no las lavan bien, no las manipulan de una manera adecuada, a veces utilizan las mismas manos, porque he llegado a ver eso, para hacer como la mezcla. Entonces, no, pues terrible, porque digamos las uñas guardan mucho mugre, o sea, no, terrible, ya me dio como fastidio. Gracias, Joana. Bueno, sigamos con Carolina. Bueno, buenas noches, profe. Pues la noticia que yo pues sé y pues busqué un poquito, pero la sé, fue muy nombrada. No sé si de pronto están a escuchar sobre el PEI, que eso era del gobierno y eran personas que les daban las onces a los niños, digamos los refrigerios a los niños y hacían bodegas en Barranquilla, en Valledupar y todo, y entregaron varios refrigerios vencidos. En ese caso hubieron como 20 niños en Valledupar, como 10 en Barranquilla, y eso fue pues nombrado pues porque la señora se robaba, por decirlo así, como los recursos y supuestamente eran del gobierno, y entonces hacían bodegas de yogures, de galletas, de jugos, y así entregaban a los niños de los colegios. Y hubieron 20 niños intoxicados, en los cuales 2 sí fueron a UCI. Entonces es a donde nosotros también tenemos que darnos de cuenta que así no sea manipulación de un restaurante. También hay infecciones y hay por cosas vencidas, digamos, los refrigerios, los lácteos. Y pues esa fue una de las noticias pues, muy nombradas acá en Colombia, que no solamente puede ser las impurezas o la suciedad o la mala manipulación, sino el mal almacenamiento de los alimentos también, bro. Y más para los niños. Eso es un caso que fue muy nombrado en los colegios y en los jardines del gobierno. Entonces hay que también tener en cuenta que usted puede ser muy limpio, pero si guarda alimentos ya perecederos, vencidos, eso también hace mucho daño y eso causa unas bacterias grandísimas en el intestino y más en los niños y en, pues, a nosotros también. Esa fue como la noticia que yo tengo. Gracias, sí. Apenas le dieron como la contratación a ese programa PAE, que es el programa del gobierno, pues hubo muchas inconsistencias. Ha mejorado un montón, o sea, casi que un 90%, porque al principio pues era el incumplimiento de los contratos, de pronto las empresas no contaban con los estándares de calidad
de nutrición establecidos, entregaba pues lo que tú dices, los alimentos con la fecha de vencimiento muy próxima o ya superadas, digamos en la logística. El trayecto era como muy largo, considerando pues que los alimentos estaban allí como transportándose y iban de institución a institución y pues no tenían como las herramientas necesarias para tener como los productos frescos, provocando pues ese deterioro, provocando que se venzan antes de la fecha y antes de ser consumidos, pues las malas condiciones de almacenamiento también que se encontraron, lo que se evidenciaba de pronto que los hongos o se evidenciaba el producto magullado, se veía como un aspecto desagradable. Entonces, lo que sugiere, pues que no se está llevando como un almacenamiento adecuado. Además, pues por la calidad también se logró como darse cuenta o cuestionar pues el valor nutricional que van a tener estos alimentos, porque como son alimentos industrializados, en ese entonces pues eran alimentos con exceso en sodio, exceso en grasas, exceso en azúcares, entonces no era una alimentación saludable. Entonces ya después con el paso del tiempo, las constantes denuncias de los padres, de directivos, de los mismos profes de los colegios, resaltando pues esas irregularidades de cómo llegaban como los alimentos, pues hicieron que se mejorara ese sistema de alimentación. Más que todo, los alimentos llegaban así en esas malas condiciones en la parte rural, porque como era tan lejos, entonces como que lo peorcito llegaba allá. Yo tengo un video, voy a ver si lo busco, en donde la profe es la que hace como el video quejándose y mostrando cómo reciben ellos los alimentos. Claro que el video es viejito, pero sí he escuchado eso. Ahorita ha mejorado un montón, pero antes sí, ellos se robaban como la plata y les daban cualquier cosa a los niños. Y a veces mostraban como el plato de los menús y era eso terrible. Gracias, Carolina. Seguimos con Angie. Yo encontré una parecida. Esta es viejita. Esta es del hace 2 años. Les voy a dejar acá en el chat el link de la noticia que salió del video, donde igual en los colegios estaban dando, en un colegio de Suba en Bogotá estaban dando la comida vencida, incluso de una piernita de pollo muestran cómo sale la cucaracha ahí en el video, que el buñuelito está súper duro, que los niños se quejaban porque el huevito venía con agua, el huevito duro venía con agua. ¿Qué más hablaban? Pues los niños no comían precisamente por eso y pues se vinieron presentando varias cosas. Primero pues se enfermaron los niños a causa de eso. Segundo, los niños no comían en el colegio, los papás hicieron pues todo su proceso para quejarse, que pues claramente un niño frente a algo así. Gracias. Ahí toca, espérame, copio el enlace para después ver el video. Ay, pero pobrecitos. Ay, qué feo es. Ahí en el video muestran la comida y lo que les digo, el bichito ahí en la piernita de pollo. No, qué duro. Bueno, ¿quién más? Gracias. Gracias, Angie. Voy a copiar acá el enlace para ahorita ver. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más?
Bueno, entonces la idea de la actividad era pues como conocer como esa mala inocuidad en los alimentos y como de pronto llevarnos un poquito a la reflexión de muchas cosas, de no comer ensaladas, me quedo ya aquí, de no comer ensaladas en sitios que no sea como la casa, de tener cuidado como con los alimentos que ingiramos, bueno, cada una hizo como su autoanálisis y acá aprendemos todas. Bueno, entonces vamos a mirar entonces un poquito ahora esa seguridad alimentaria que va de la mano de la inocuidad. Entonces, la seguridad alimentaria es el conjunto de las condiciones prácticas y políticas que garantizan que los alimentos que consumimos sean seguros, ¿sí? Entonces, que no presenten un riesgo para la salud en ninguna de las etapas de la cadena alimentaria. ¿Cuáles son esas etapas? La producción, el procesamiento, el transporte, el almacenamiento, la preparación y el consumo. Entonces, producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, preparación y consumo. Entonces, simplemente pues la seguridad alimentaria va a garantizarnos que los alimentos sean seguros, que al consumirlos sean seguros. Esa seguridad alimentaria tiene 4 pilares según la Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, ¿sí? Entonces, define 4 pilares o 4 ejes que vamos a encontrar. Bueno, el primero es la disponibilidad, el primer eje. Entonces, lo que busca esa disponibilidad, pues es simplemente que existan suficientes alimentos para toda la población, ¿sí? De pronto que no existan solo para las capitales, sino también para los municipios, sino también para las zonas aledañas como las partes urbanas, las partes rurales, ¿sí? Para toda la población. Por ejemplo, nosotros los que estamos en ciudades podemos tener el agua 100%, pero digamos en Chocó, ellos no obtienen esa ventaja de tener el agua, que es una fuente primordial para poder preparar sus alimentos. Segundo, depende de la producción local, importaciones y reservas. Entonces, eso se refiere a que según la producción local va a tener como ese tipo de alimentos disponibles. Entonces, muy seguramente en las partes cálidas de la costa no vamos a tener tanta papa como en Boyacá o en Bogotá, porque pues la papa es un producto de tierra fría, ¿sí? Entonces, ellos tienen de pronto poquita papa, pero tienen, gracias pues a las importaciones que se realizan. Entonces acá hay un ejemplo, tener suficiente arroz y vegetales en el mercado. Ese sería como uno de los ejemplos. Entonces, para tener siempre esa seguridad alimentaria en la parte de, de disponibilidad, se me olvidó lo que iba a decir, porque estaba leyendo lo de Luisa. Asimismo se da la variación de precios, claro que sí, porque si uno no tiene el producto no es de ahí, pues ahí nos están cobrando como el transporte, van incluyendo otras cosas
y va subiendo de precio. Por ejemplo, acá, ¿qué puede ser caro? Pues me parece un coco en Bogotá. Me parece que el coco es caro. No sé cuánto valdrá de pronto en la costa. Pues ellos son productores de cocos. Pero acá en Bogotá más o menos, pues según lo que pese, pero más o menos 12.000, 14.000 pesos un solo coco. Entonces, por ende, pues las personas casi no consumen coco acá, porque pues es demasiado costoso, ¿sí? Pero acá la papa es barata, digamos la libra es como, cuando se sube más o menos es a 1.200, 1.500 y cuando no la encuentro a 800, 700 pesos. Entonces, así mismo. Así sería como con todos los productos de la canasta familiar. Según el lugar donde se dé como ese cultivo, pues va a ser más económico. Pero la idea es tener la disponibilidad, por lo menos de los alimentos de su región. Entonces ese sería como el primer pilar. Bueno, el segundo pilar entonces sería ese acceso a esa alimentación. Entonces todas las personas no pueden obtener los alimentos físicos y económicamente. Entonces acá puede ser por el precio, puede ser también por la calidad de vida de la persona, pues no todos tienen como los medios. Hay niños que les toca ir como a los comedores comunitarios para recibir un alimento y ese alimento le debe durar para todo el día, una sola comida. Entonces la idea es tener como ese acceso a los alimentos. No basta que haya comida, debe ser ¿qué? Asequible. No basta que haya comida, debe ser asequible. Entonces aquí el ejemplo es, un país puede producir trigo, pero si el precio es muy alto, la población no puede acceder a él. Lo que les decía el coco. Entonces la idea es que tengan ese acceso a los alimentos para que puedan como consumirlos. Bueno, otro pilar utilización o uso biológico adecuado. Espérenme, es que me está como muy pequeña. Bueno, ese uso biológico y adecuado, pues se considera entonces que los alimentos se consuman, se aprovechen de forma correcta, con dietas equilibradas y seguras. Entonces lo que hemos aprendido como la alimentación balanceada y rica en proteínas que nos va a ayudar como a un buen desarrollo integral. También nos incluye la higiene de la persona manipuladora de alimentos, porque la higiene de ella es fundamental, ya que ella es la que nos va a preparar los alimentos de una manera segura y que tenga esa educación nutricional. Porque imagínense que sea muy aseada, que tenga como esa higiene súper bien estructurada, pero que haga solo como fritos, o sea, como que no ofrezca una alimentación saludable y balanceada, pues ahí queda lo mismo. Entonces, tenemos que tener de las dos cosas. Por eso primero vimos nutrición y ahora vemos manipulación. Entonces acá hay un ejemplo, lavado correcto de una fruta antes de comerla para evitar contaminación. Lo que hemos hablado durante la clase, lo que nos decían las compañeras. Seguimos entonces con... Ay.
esperen que me volví. Ya vimos disponibilidad, ya vimos acceso, ya vimos utilización y uso biológico adecuado. Ay, es que acá tengo, ya, se me pierden las flechitas. Ay, espérenme que esto está como molesto. Quise ampliarlo y lo que hice fue como que lo enloquecí. Ya nos falta solo un pilar. Bueno, vamos acá, pero ahora como... Ya. Claro, no veía bien y me puse a agrandarle y se enloqueció. Bueno, y vamos acá. Y la estabilidad. Entonces, que los 3 puntos anteriores mantengan una forma constante en el tiempo para evitar esa crisis alimentaria por guerra, desastres naturales o inestabilidad económica. Entonces, tratar de proporcionar los 4 pilares que vimos, los 3 pilares, para que de pronto si hay algún inconveniente no pase como a mayores. Entonces era utilización, acceso, disponibilidad y ya. De eso se trata entonces la seguridad alimentaria. Para que si algún día suceda algo, pues que no nos afecte. Entonces no se trataría solo de que el alimento sea nutritivo y disponible, sino que también sea inocuo, o sea, libre de contaminantes físicos, químicos y biológicos. Esa es la idea. Entonces, esta sería como la actividad que vamos a realizar, que queda como de tareita. Entonces, son los principales peligros para la seguridad alimentaria. Entonces, ¿cuáles son los peligros que vamos a tener que van a afectar esa seguridad alimentaria? Pues los peligros biológicos, los peligros físicos y los peligros químicos. Esos 3, biológicos, físicos, químicos. Entonces la idea es hacer así como una consulta de qué se tratan y luego hacer como un friso de manera creativa como explicando cada peligro. Entonces lo que vamos a hacer en este ratico es hacer una consulta de esos peligros, sea biológicos, físicos, químicos, como para leer un poquito sobre el tema y ya como que nos dejemos así adelantado alguito. ¿Listo?
Entonces les voy a dar ahí 5 minutos. 5 minutos para que puedan adelantar un poquito de consulta y adelantar un poquito de su trabajo. O sea, faltando 10 nos encontramos para hacer la evaluación de la clase y sugerencias y demás. ¿Listo? Bueno. Entonces, faltando 7 minuticos ahí de consulta como para que se lleven una idea de qué se trata el trabajo y si tienen dudas me cuenten de una vez. Bueno, listo, ¿cómo les fue? ¿Pudieron adelantar? ¿Pudieron ojear más o menos el tema? ¿Qué opinan? Yo ya puse en el chat, en la plataforma puse de qué se trata el trabajo, es lo que dice esta diapositiva acá. Se llama Peligros para la seguridad alimentaria. Para que lo tengan. Ay, profe, qué pena. Lo que pasa es que Nancy envió un mensaje al grupo también que la quedó sin internet y es que a nosotras no nos han habilitado la plataforma porque no hemos podido pagar. En mi caso, pues, yo tampoco tengo habilitada la plataforma porque yo puedo pagar hasta el 15. Entonces, Entonces en el chat puede enviarlo al grupo y ya cuando pues nos habiliten, es que la verdad yo hablé con el coordinador porque es que a mí me pagan quincenal y yo no puedo sino hasta el 15 cancelar. Y pues Franci envió un mensaje diciendo más o menos lo mismo porque no ha podido cancelar, entonces no nos han habilitado. Entonces no sé si su merced puede dar como placito para para la plataforma, pues irlo haciendo, pero los que no hemos podido habilitar plataforma pues para que nos... Bueno, entonces mira, en el chat escribí el trabajo. Si quieres, copia el mensaje y tú me ayudas a enviarlo al grupo de WhatsApp, por favor. Y con eso, pues pueden ir adelantando porque también sé que algunas ya pagaron y no les han habilitado la plataforma. Entonces como que tenemos los dos casos. Y sí, a veces es hasta el 15. Pagan en algunos lugares. Creo que acá se lo voy a enviar a Luisa, que creo que la tengo acá. Espérame a ver si me deja. No me quiere dejar. Yo me puse a hacer como cosas con esto y no me deja. Yo le tomé captura, profe, y al mensaje que puso ahí. ¿Ya lo enviaste al grupo?
Yo ya lo compartí en el grupo. Ah, bueno, bueno. Yo ya lo acabo de compartir al grupo. Bueno, Ponle la captura de Angie la... ya lo compartió. bueno, gracias, gracias. Muchas gracias, Alba. Gracias a la compañera que lo compartió en el grupo, entonces para que pronto vayan ahí adelantando y, y no se vayan a quedar así como atrasados. Bueno, hasta ahí cómo vamos, ¿todo claro? ¿Hay alguna duda? ¿Vamos bien con la metodología? ¿Se ha entendido el tema? ¿Bien? ¿Hay quejas? ¿No hay quejas? Mentiras, no son quejas. Bueno, entonces como vamos bien, vamos a seguir entonces así. Traten de adelantar la actividad para que compartamos un poquito el viernes, y continuemos ya con la reglamentación de la manipulación de alimentos. Entonces vamos a continuar con eso como para tener un orden en nuestros temas y no perdernos de pronto o mezclar así todo. Entonces ya vimos el concepto de inocuidad, seguridad alimentaria y continuamos con normas y leyes vigentes en Colombia, responsabilidades del manipulador y consecuencias legales y sanitarias. Vamos a seguir con eso. ¿Listo? Entonces pues descansen, que tengan bonita noche. Me gustó seguirlas viendo por acá. Y nos vemos el viernes. Chao Angie, chao Karen, chao Luisa, Angie, Carolina, Luisa, Joana, Karen, Geraldine. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Chao, profe, gracias. Chao, descansen, voy a cerrar grabación.